Gracias, Pablo, y gracias a la Fundación y al Instituto por invitarnos hoy aquí y a hacer el informe. También tengo que dar las gracias a Jorge, que está hoy con nosotros, y a Ana y a Darío, que son los expertos que me han ayudado a coordinar y a finalizar este informe avanzado de la nucleoma 4D, que nos han dicho que es ciencia ficción. Un poquito sí que lo es, porque la gente que ha trabajado en genómica normalmente ha trabajado de una forma que los que somos estructurólogos lo llamamos lineal. Es decir, una ristra de letras donde 20 años atrás no sabíamos ni cuáles eran, para el genoma humano en particular, y que hoy en día ya sabemos dónde están los genes, dónde están algunos de sus reguladores, si no todos, o la mayoría de ellos, y que el 80% de estas letras que tenemos en el genoma, que son... ¿Está pasando? Ahora, estas letras que tenemos en el genoma, que son repeticiones de 4 únicas letras, el 80% de ellas pues son lo que nos hace como somos. El otro 20% seguramente también, lo que lo desconocemos aún. Pero decimos que es un 80% de ellas porque están sometidas a algún efecto de la evolución, de la fijación por la evolución, y por tanto deben ser funcionalmente relevantes. Si tú las cambias exageradamente, entonces te proporcionan una enfermedad o una desventaja y no se fijan en la población. Y por eso imaginamos que el 80% del genoma humano tiene información funcional. Pero lo estudiamos normalmente de esta manera. En verdad, este es un objeto físico. Tenemos que pensar en el genoma que es un objeto físico igual que este pointer que tengo en mis manos. Este objeto físico... perdonad. ¿No vuelve atrás? Ahora. Este objeto físico de 3.000 millones de letras en verdad tiene 2 metros de longitud. Cada célula de nuestro cuerpo lleva 2 metros de ADN en su interior. ¿De acuerdo? Obviamente eso parece exagerado, ¿no? ¿Cómo vamos a poner 2 metros de ADN en solo pocas micras, que es el núcleo celular? Bueno, en realidad es muy, muy, muy fino. Tiene 2 nanómetros de amplitud. Y la otra verdad es que no es un objeto continuo, sino que está formado por 46 piezas, cada una de unos ciertos centímetros, que son nuestros cromosomas, 2 copias de cada uno de los 23 cromosomas únicos que tenemos, 2 copias de mamá y papá. Los 2 metros de ADN que llevamos en nuestro cuerpo, si los juntáramos todos, en mi caso yo tengo bastantes células, tamaño respetable, pues igual llegaríamos 60.000 veces ida y vuelta a la Luna, de la cantidad de 95.000 veces, perdón, de la cantidad de ADN que llevamos en tamaño de ADN. O sea, es bastante increíble. Y en kilos es bastantes kilos lo que llevamos de ADN dentro del cuerpo. Este objeto físico tiene que caber y empaquetarse dentro de un espacio que es muy pequeño, me sigue aquí, que son 10 micras. Como os he dicho, no es tan difícil como parece, porque en verdad es muy, muy, muy pequeño, es nanómetros, son 2 nanómetros de anchura, digamos. De largo, 2 metros, de anchura, 2 nanómetros. Sería el equivalente, más o menos, en tamaño nuestro, de una persona de 2 metros, si hay alguna aquí en la sala, pero en tamaño más o menos humano sería el equivalente que el núcleo tendría que ser de aproximadamente 5 kilómetros, como de Atocha a Chamartín casi. Es decir, estamos hablando de que una cola de personas entre estos 2 puntos tiene que caber dentro del espacio entre Atocha y Chamartín. Pero obviamente estamos hablando en nanómetros, micras, que es nuestro espacio. Este ADN no solo tiene que estar plegado dentro del espacio nuclear, sino que tiene que funcionar, que eso es para mí lo más relevante. No solo que quepa, sino que además sea funcional, que tenga que estar haciendo las cosas que tiene que hacer en cada momento del ciclo celular y que tenga que hacer las cosas que mi neurona está haciendo y que tenga que hacer las cosas que mi hígado está haciendo en este momento, ¿no? Que son exactamente la misma secuencia, bueno, exactamente no, que yo ya tengo 50 años y algunas variantes tendré entre estos 2 tipos celulares, ¿no?
pero que casi el mismo secuencia genómica me da dos tipos celulares totalmente diferentes, que hacen unas funciones totalmente diferentes. Y ese es otro concepto que la epigenética, que el Instituto ya ha hecho otro informe sobre epigenética el año anterior, que la epigenética nos está hablando, que tenemos un genoma, las letras único, pero que tenemos muchas variedades de ellas entre los tipos celulares que llevamos en nuestro cuerpo. Y la genómica tridimensional, cómo se pliega en el espacio y cómo cambia durante el tiempo, sigue siendo otra de estas variantes que a mi gusto me gusta ponerla dentro de la epigenética, todo aquello que heredamos que no está escrito en las letras del ADN, ¿de acuerdo? Pues estas letras, como os decía, sabemos que entre ellas hacen cosas, ¿no? Podríamos tener en azul lo que sería un gen, en verde lo que serían reguladores positivos de la expresión de este gen, en rojo reguladores negativos, aquellos que silencian el gen. Pues bien, todo esto tiene que estar plegado en el espacio y lo que hace es que de la manera que se pliegan el genoma, algunos de estos elementos reguladores van a estar más cerca o tocando al gen, por ejemplo, necesario para hacer células del hígado, va a estar tocándolo en el hígado, pero no va a estar tocándolo en mis neuronas, porque en mis neuronas tendré otra conformación ligeramente diferente del genoma que hará que la parte verde que activará ese gen no esté cerca del gen en las neuronas, pero sí que esté cerca del gen en el hígado. Y es así como tenemos que interpretar el genoma tridimensional. Obviamente podéis ya empezar a imaginaros de que si alguna mutación aparece en estos elementos reguladores, y esto Jorge ha trabajado muchísimo en eso, y nos podrá contar más tarde, puede estar afectando la expresión de ese gen en ese tipo celular, pero no estará afectando la expresión de ese mismo gen en otro tipo celular porque no estarán en contacto en el espacio. ¿Cómo se pliega el genoma? Esos 2 metros de ADN dentro de esas micras. Hasta hace aproximadamente unos 15 años sabíamos bien poco de cómo se plegaba, porque no teníamos las técnicas para ver cómo se plegaba. De hecho, el genoma aún no, este plegamiento no lo podemos ver con nuestros ojos directamente. Es muy difícil de verlo porque el ADN es muy denso, el núcleo es muy denso y las técnicas de microscopía electrónica que nos darían verdaderamente esa resolución no rebotan los electrones de una manera adecuada para poder ver cómo se pliega. Pero hay otras técnicas moleculares, de biología molecular, que la mayoría de los laboratorios del mundo pueden utilizar, que nos permiten ver indirectamente cómo se pliega. Y son unas tecnologías que lo que captan es si 2 piezas de ADN están interaccionando en las células. Si yo ahora dejara de miraros y os preguntara a cada uno de vosotros quién está a vuestro lado y quién está delante y detrás vuestro y me dierais los nombres, si todos me respondierais con los nombres, yo al final podría hacer un mapa de dónde estáis sentados, pero nunca he visto el mapa. Simplemente me vais diciendo vuestras relaciones con delante, atrás y derecha, izquierda. Pues eso es lo que hacemos en el núcleo. Les preguntamos a los genes quiénes están cerca de ellos tocándose. Entonces, ¿qué hemos descubierto? De la secuencia, que la tenemos aquí abajo, de la secuencia, el plegamiento de nucleosomas, eso ya lo conocíamos anteriormente, y la epigenética trabaja muchísimo aquí porque hay cambios de unas ciertas proteínas que están en los nucleosomas que son la base de los cambios epigenéticos que conocemos, y os emplazo a leer el informe avanzado. Luego lo que vemos es que estos nucleosomas, ahora los represento con solo una línea, se van plegando en lo que llamamos lazos o loops en inglés. Y esos lazos o loops, por ejemplo, para que empecéis a entender que hay relación con enfermedad, esta proteína de aquí se llama coesina, es un complejo proteico que tiene una subunidad que se llama STAC o SA, STAC1, STAC2, y la gente que trabajáis en cáncer conoceréis que STAC1 y STAC2 están muy frecuentemente mutadas en cáncer y lo que están haciendo es alterar el plegamiento del genoma. Pues ese plegamiento del genoma a través de estos lazos se forman lo que se llama un topologically associating domains en inglés, o un dominio de topología, que luego os enseñaré un ejemplo real que hemos modelado en el laboratorio, donde las interacciones entre los genes y esos reguladores que os mencionaba está pasando más a menudo de lo que uno esperaría del azar. ¿De acuerdo? Por tanto, alterando la organización de estos dominios topológicos, también alteramos la expresión de los genes. Estos dominios luego
estos dominios se agrupan en lo que se llama en el genoma en compartimentalizaciones. Lo que veis aquí dibujado ahora representaría cada una de estas bolas aquí de color, y se compartimentalizan entre aquellos que están con muchos genes inactivos de aquellos que están con genes activos. Es lo que se llama el compartimento de actividad y el compartimento de inactividad. Y eso también cambia en enfermedad, por ejemplo, y cambia muchísimo entre dos tipos celulares. Lo que ahora es azul en mi neurona puede ser que sea rojo en mi hígado. Y por tanto, los genes dentro de la zona azul estarán activados en el hígado, pero no en la neurona. Y luego, obviamente, tenemos la organización ya muy cerca del final del núcleo. Aquí tenemos la membrana del núcleo. Tenemos las láminas que mantienen la estructura del núcleo de la célula, y hay laminopatías muy importantes. Por ejemplo, la enfermedad de los niños que crecen y se hacen viejos muy rápidamente, todos la conocemos, pues es una laminopatía. Pues eso también son enfermedades, pero ya no tanto de cómo la genética cambia, sino un hecho de que hay una proteína específica que nos cambia la estructura del núcleo en general, ¿no? Y esos son tenemos los territorios, ya finalmente territorios cromosomales, que cada cromosoma, cada una de estas piezas que juntas llegarían a 2 metros si estirara este hilo, cada una de ellas se agrupa en su espacio en el genoma. Entonces, esta organización que vemos que es muy jerárquica, se altera al normal al cabo del tiempo en las células. Por tanto, hay una parte dinámica en el tiempo, que es la 4D que nos mencionaba anteriormente Pablo, y se altera en enfermedad. No conocemos muchos casos exactamente el por qué, pero sí que sabemos que hay alteración en la enfermedad, y estamos estudiando, por ejemplo, en el laboratorio, cuáles son las diferencias en cáncer, en células cancerígenas versus células no cancerígenas. Esto sería la organización espaciotemporal del genoma que hemos descubierto a través de estas técnicas, que os decía, de interacción entre genes. Os voy a mostrar un ejemplo que es muy didáctico. Estos topologically associated domains, o dominios topológicos, también los representamos linealmente, esquemáticamente, como unos triángulos. Y aquí lo que podéis ver es, durante el desarrollo de ratón, se tienen que activar una serie de genes durante el desarrollo para que se forme el brazo del ratón, digamos, ¿no? y los dedos del ratón. Entonces, hay una serie de genes que tienen que estar silenciados, y hay una serie de genes que tienen que estar activados en verde y los otros en gris, silenciados. Y se separan por esta zona de aquí, que lo que llamaremos es una frontera, que sería exactamente lo que vemos aquí, separando la frontera entre los dominios. Pues bien, esta frontera se va moviendo durante el desarrollo para ir activando estos genes en el momento que toca activarlos. Darío Lupiáñez, que es uno de los expertos que nos ha ayudado a hacer este informe, en el año 2015 publicó que la alteración de estos dominios, es decir, mover estas fronteras y permitir que este activador del gen ahora active el gen 4 y 3 que tenían que estar reprimidos en ese momento, te da enfermedades de desarrollo de polidactria, etc., más de 5 dedos, etc. Es decir, una demostración directa de que cambios en estas fronteras te dan alteraciones en el desarrollo, por ejemplo. Se ha visto, no lo he traído aquí en estas diapositivas, que modificando con CRISPR, eliminando una de estas fronteras, transforma una célula que es benigna en el laboratorio a una célula que es cancerígena, por ejemplo, porque activa un oncogen que estaba ahora en un dominio que está reprimido, pasaría a permitir que estos activadores ahora activen el oncogen y, por tanto, pasar a célula oncogénica. Por tanto, mutaciones en estas fronteras se asocian a efectos malignos, por ejemplo, ¿no? Y esto lo sabemos porque conocemos la existencia de estas fronteras a través de lo que sería la estructura tridimensional del genoma. Otro ejemplo, que lo hicimos, de hecho, con Jorge Ferrer, si me pasa la diapositiva. Estos ya son modelos tridimensionales que hemos hecho en el laboratorio,
obviamente con los datos experimentales a partir de computación, y lo que vemos aquí son dos dominios de estos especiales en el espacio. Cada uno de estos puntos sería un activador de los genes, y hay dos genes dentro de esta región, que son los puntos azules. Y como podéis ver, la estructura tridimensional es diferente en esta, que es de células del islet, de beta-pancreáticas. Jorge trabaja en diabetes y estaba interesado particularmente en cómo se activa este gen, versus otro tipo celular, que en este caso son B-cells, células B. Y lo que podéis ver es que en islets el gen está asociado a muchos más de estos activadores en el espacio. Ahora Jorge estudia, por ejemplo, qué pasa si hay mutaciones en cada uno de estos enhancers o activadores. ¿Qué pasa si tengo una mutación en solo uno de ellos? ¿O necesito varias mutaciones en varios de ellos para inactivar este gen que es esencial en diabetes, etcétera? Por tanto, conociendo la estructura tridimensional, ahora Jorge se va a centrar exclusivamente en esas partes del genoma que vemos aquí en color y que están cerca del gen, y no necesariamente en el resto, que pueden no estar tan asociadas a lo que Jorge quiere estudiar. Obviamente, esto es tridimensional. Cuando yo estiro una punta y la otra, estos puntos de color rosa no están uno al lado del otro. Pueden estar muy distanciados en el espacio lineal de la secuencia, y normalmente no lo asociarías a ese gen porque están muy lejos en secuencia, pero en verdad están muy cerca en el espacio. Y esa es la clave del estudio tridimensional asociado a enfermedad, por ejemplo. Para resumir un poquito, veníamos del ADN. Obviamente Watson y Crick nos dijo la estructura de la doble hélice. Luego teníamos estructura de los nucleosomas, podíamos empezar a entender la epigenética, y de hecho este estudio aquí trabaja principalmente a este nivel. Y desde hace aproximadamente 15 años podemos hablar ya de cómo se estructura el genoma en 3 dimensiones, y por tanto podemos llevarlo al campo de la medicina y medicina personalizada, porque obviamente mapeamos todas aquellas mutaciones que observamos a nivel de secuencia, las mapeamos a nivel de estructura. Por tanto, yo creo que es un buen momento para empezar a pensar cómo llevar el nucleoma 4D, la genómica tridimensional y el tiempo del genoma, al espacio que queremos estudiar, que es la medicina. Y eso es todo. Muchas gracias.